El doctor Joseph Dágeres es un académico, es un intelectual, es historiador, fue presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, pero además es una persona con una mirada fina de la realidad y creo que nos va a ayudar a entender un poco la coyuntura política con la que emprendemos esta semana y con la que de alguna manera cerramos la semana anterior. Joseph, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí, como siempre. Gracias. Durante la semana que pasó, insistimos mucho desde Nativa, que uno puede ser muy crítico con el periodismo en general, pero no podemos dejar de desconocer que lo peor que nos puede pasar es tener una prensa debilitada, pobre en ideas, que no sea capaz además de fiscalizar al poder. ¿Te parece a ti que la ley Mordaza es un intento de algunos sectores de golpear al periodismo en el Perú? Yo creo que sin ninguna duda, Carlos, ¿no? Creo por otra parte que hay que reconocer que en el medio hay muchos excesos. Okay. Hay gente que en el fondo con la máscara del periodismo no está haciendo periodismo, está difamando abiertamente o, digamos, sosteniendo algunas campañas con su propio interés. Pese a eso, yo creo que esta ley Mordaza, que lo que hace es aumentar las penas, porque digamos que la ley ya existe, ¿no? Se aumenta las penas, es como una amenaza, ¿no? Cuídate, te estoy viendo. Yo creo que eso es muy peligroso. Fíjate que la UNESCO, cuando celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión, suele decir que la libertad de expresión debe ejercerse y es libertad de expresión siempre que busque la verdad, ¿no? Claro. Siempre que trate de reflejar la verdad. Y la UNESCO se pregunta, ¿y qué pasa si esto no sucede? ¿Qué debemos hacer si no sucede? Y la UNESCO responde, más libertad de expresión. O sea, no hay que ir por este tipo de situaciones, porque ciertamente este tipo de soluciones van a ser peor que la enfermedad. Porque pese a los excesos, lo que necesitamos en una sociedad libre, democrática, en una sociedad que se precie de su ciudadanía, es la posibilidad de una libertad de expresión con plena apertura, ¿no? Lo comentaba con algunos de mis colegas periodistas y les decía que para mí sí me generaba un temor la posibilidad que el ciudadano de a pie pensara que los periodistas nos estamos oponiendo a esta ley por una suerte de respuesta gremial, ¿no es cierto? No cierra filas frente a un límite evidente que se nos pondría. ¿Te parece que es válida esa mirada, que es válida esa crítica en el sentido de son los periodistas quienes están haciendo su propio gremio? Yo me temo que algo de validez tiene, y me temo también, Carlos, que la ciudadanía ve con desconfianza a la prensa y a los medios de comunicación. Cada vez más, ¿no? Cada vez más, y probablemente por responsabilidad de esos medios de comunicación con excesos. Esta encuesta que sale en el semanario de Hildebrand, que no sale, que no es hecha pública en Perú 21, de Ipsos, que dice que si se volvieran a suceder las elecciones, volvería a ganar Pedro Castillo en primera vuelta, volverían los otros dos candidatos en segunda vuelta y volvería a ganar Castillo. Yo creo que revela que la ciudadanía no le hace caso a la prensa, no le hace caso a los medios de comunicación. La enorme campaña en contra de Pedro Castillo durante su gobierno y después de su gobierno pareciera que no cala. Varias de las cosas son ciertas, ¿ah? No estoy diciendo que aquí haya mentiras. Entiendo, así es. Pero pareciera que los medios de comunicación están desconectados de la ciudadanía. No todos, por supuesto, pero eso es algo que creo que el gremio debe autopreguntarse, debe autorreflexionar sobre eso y deberíamos, digamos, comenzar a pensar dentro del mismo gremio de qué forma podemos solucionarlo. Pero sí, creo que el temor de que la ciudadanía lo vea así existe, es real. Bueno, tenemos que decirle a la ciudadanía que la cosa no es así. Tenemos que decirle a la ciudadanía que peor sería ese remedio que lo que ahorita está ocurriendo. Porque entonces podríamos regresar a tiempos muy oscuros
donde definitivamente no había libertad de expresión, donde el Estado, el gobierno compraba medios para atacar a personas, donde por ahí se dejaban alguna que otra voz solitaria. Que a su vez era funcional para el propio medio. Efectivamente. Y yo creo que eso es muy peligroso. Y creo, de alguna manera, con todas las diferencias del caso, que este Ejecutivo puede tender un poquito a eso, ¿no? Creo que es un Ejecutivo ensimismado, creo que no escucha mucho. En momentos en lo que tiene que hacer es precisamente escuchar, ojalá que además actuar, pero por lo menos escuchar. Y un Ejecutivo que parece tener estas tendencias, leyes como esta, supongo que las ven bien, aunque por ahí hay un ministro, el ministro de Justicia, que se ha mostrado en contra, pero es riesgoso. De acuerdo. Para cerrar ese tema, y tú lo has mencionado, cuando César Hildebrand señala lo ocurrido en Perú 21, ¿no es cierto? Le piden a Ipsos un simulacro de votación para ver cómo estaban las cosas y arroja a Castillo en primer lugar, Keiko Fujimori segunda, pero Perú 21 dice no la publico. Cuando un medio tiene una información como esa y no la publica, ¿deja de ser medio y se convierte en un relacionista público? Pues yo creo que sí, porque el compromiso fundamental de los medios de comunicación, hombre, de la academia, de la universidad en general, es la verdad. ¿No? Efectivamente, en la universidad estamos muy acostumbrados a relativizar la verdad, porque a veces teníamos tendencias, digamos, ingenuas, que creían que la verdad se encontraba pues, en la esquina. A verdades absolutas, que tampoco era cierto. Exactamente. Entonces yo creo que efectivamente podemos hablar no de verdades absolutas, sino de verdades con minúscula, pero no puede haber en el ejercicio periodístico, y creo que en ningún ejercicio, una renuncia a la verdad, una relativización total de la verdad. Entonces, si ese medio manda a hacer eso, pues que tenga la hidalguía de publicarlo. Y si no está de acuerdo con esas conclusiones o si le llaman la atención, pues comencemos a hacer las cosas para que esto pueda cambiar, ¿no? Yo creo que efectivamente, si hay, porque hay otra encuesta que dice que la mayoría de la población cree que a Pedro Castillo le dieron un golpe de Estado y no que él dio el golpe de Estado. Eso significa que hemos hecho muy mal nuestro trabajo, ¿no? Porque no queda duda que Pedro Castillo por lo menos intentó hacer un golpe de Estado. Que haya tenido éxito o no es materia de otro costal, es harina de otro costal. Pero si la población mayoritariamente cree que a él le hicieron el golpe de Estado y si la población mayoritariamente volvería a votar por él, pues significa que no estamos llegando como deberíamos llegar, quienes de alguna manera tenemos como responsabilidad la comunicación. De acuerdo. Vamos a ver el gobierno de Dina Boluarte, si me lo permites. Joseph ha dicho a Castillo era a quien más le convenían las muertes. Es impresionante esto que ha dicho la presidenta, ¿no? Además la pregunta, porque lo hace como pregunta, ¿no? Digo, independientemente de eso, independientemente de que a Castillo le conveniesen o no las muertes, ¿de qué manera le podrían convenir? No quiero ponerme a defender esa posición, pero lo sorprendente de la presidenta es que pareciera no tener ninguna intención de reconocer error alguno, ¿no? Ninguna mea culpa. Ella sigue sacando cuerpos frente a esas muertes. Ella sigue diciendo que a donde va Castillo, que está en la Diroes, le manda gente, ¿no? Con lo difícil que le costaba al presidente Castillo organizar en el gobierno. Yo no sé si tendrá oportunidad de hacer esto que está diciendo la presidenta, pero aún suponiendo que lo hiciera, yo creo que no es propio de una mandataria hacer la pregunta que hizo, que en el fondo es decir, bueno, las muertes son culpa de Castillo, o sea, es no admitir ninguna posibilidad de error, ¿no? Y yo creo que eso es complicado, eso no es un buen pronóstico, no es una buena señal. Los ministros o las ministras que estaban con ella aplaudiéndola, menos buena señal. Creo que además refleja poca empatía, ¿no? Sin duda. Poca empatía con las muertes, poca empatía con los familiares. Y creo que así
va a ser bien complicado poder tener una perspectiva, ¿no? La presidenta yo creo que necesita escuchar. Creo que estamos en un momento en el que, bueno, todos necesitamos escucharnos. Sin duda. Pero creo particularmente que la presidenta necesita escuchar, y no a sus ministros, no a su gabinete, no a su premier. Si yo estuviera cerca de ella, le diría, presidenta, cite a líderes políticos o a líderes comunicacionales que no la quieran mucho o que de vez en cuando la critiquen. Escuche qué piensa la ciudadanía. Porque parece que hay cierta desconexión, ¿no? Una pregunta como esa, un día antes del Día de la Madre, después va a dar un mensaje en el Día de la Madre que no habla de las muertes. Yo siento que hay desconexión con la realidad y eso es preocupante, ¿no? Okay. Yo eso añadiría algo más de la frase que coincido contigo, me parece torpe, pero si tu enemigo político pensaba hacer una cosa tan perversa como esa, tu respuesta ha sido políticamente y en términos de gestión doblemente torpe. Correcto. Porque caíste y pisaste el palito que te provocó tu enemigo político, digamos. Correcto. Además que le das un protagonismo a Pedro Castillo. Sí, señor. Que no tiene. Que no tiene. Que en este momento no tiene, ¿no? Y contribuyes con esa narrativa que quiere decir Castillo, que es una especie de perseguido político. Si la presidenta lo llama asesino, si la presidenta dice que está organizando esto, pues esto contribuye a la narrativa. Realmente torpe, realmente desconexión con la realidad. Es una pena, es una pena. Ahora, 4 meses después de iniciada la investigación a la presidenta Dina Boluarte, hemos sabido que el fiscal adjunto supremo, Marco Guamán, ha reconocido en un documento que no programó los interrogatorios a mandos militares y policiales, ojo, porque no tiene sus datos de identificación completos. Esto es una tomadura de pelo, sí, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? Es una tomadura de pelo, es un irrespeto a la población y a la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, así se están manejando las cosas. Así se están manejando las cosas. Así se están manejando las cosas. Tenemos un poder judicial que en algunas cosas está muy alineado, igual una fiscal de la Nación, que ya ha dicho que ella no va a mostrar sus tesis. Sí. Porque ¿para qué las va a mostrar? No va a caer en el juego. No va a caer en el juego. Yo no entiendo, digamos. Yo no sé si el inconsciente estaría hablando cuando dijo para evitar el escarnio. Ajá. Digo, si las tesis son buenas, no... Y son summa cum laude, no debería haber ninguna. Me encanta, ¿no? Bueno, la misma Junta Nacional de Justicia ha sido puesta en jaque. Ojalá que la Junta Nacional de Justicia se apure también en las investigaciones que tiene que hacer respecto de la fiscal. Estamos en momentos complicados, en momentos en donde yo veo ciertas tendencias hacia el autoritarismo, pero no solamente desde el Ejecutivo, sino desde un Ejecutivo que se alinea a los otros poderes del Estado. No veo un Ejecutivo fuerte, no veo un Ejecutivo sólido, veo un Ejecutivo más bien tributario de probablemente el Congreso, que sin duda. quizás sea en este momento realmente el primer poder del Estado. Eso es una forma, digamos, usual de llamar al Congreso, el primer poder del Estado. Casi fácticamente, porque la Constitución no lo señala como tal. Efectivamente, es un error. Así es. Pero lo están haciendo realidad claro. los congresistas, ¿no? Ese Congreso dominado por un grupo de congresistas que era oposición en el régimen anterior y que ahora parece ser el oficialismo, ¿no? Yo creo que es complicado el panorama. Y en este panorama, aunque estos señores no quieran escuchar, aunque los que ahorita gobiernan el Congreso no quieran escuchar, aunque se creen ellos que tienen el gran poder, yo creo que siguen siendo una minoría. De acuerdo. Y la presidenta, si quisiera, creo que todavía tiene margen de acción para abrirse un poco más, para escuchar un poco más. No le vaya a pasar lo que le ocurrió a María Antonieta, tan desconectada de la realidad. De acuerdo. Te llevo a otros terrenos, Joseph. Nuestro comentario inicial esta mañana tenía que ver con el alcalde de Lima. Pueden a mí gustarme mucho o poco las piscinas con arena o no. Conozco que el Cono Norte tiene espacio y necesidad de tener espacios diversos
de entretenimiento para toda la familia. Eso es una cosa que no discuto. Pero me pregunto, ¿un alcalde de Lima no debería estar pensando más que en piscinas en una ciudad los próximos 25 años, imaginándosela ordenada, productiva, inclusiva, más que preocuparse en lo menudo, yo sé? Por supuesto que debería hacerlo, más todavía si él nos ha ofrecido que Lima va a ser potencia mundial. Bueno. Con estas piscinitas no vamos a llegar a eso. No vamos a llegar, pues. Son distractores, ¿no? Y también creo que son irrespetos a la ciudadanía. Han mostrado por ahí algunas fotos y parece que la piscina estaba mejor. Estaba mejor antes. Ahora, ¿no? Entonces, claro, en fin, este alcalde está pensando en otras cosas, pero no en las labores, digamos, municipales, en las labores de baja policía, en el buen sentido del término, en las labores que ayuden a la ciudad. Está pensando en cómo hacer para cerrar impares, en cómo hacer para cerrar el LUN, de qué manera influyen los otros en el alcaldes. Foro de Madrid. Se acaba de referir a Pedro Castillo como el burro, le ha dado la razón a la presidenta en decir que Pedro Castillo es decir, está ocupado de otras cosas, no está ocupado del gobierno de la ciudad para lo que lo eligió la mayoría que lo eligió, bueno, o el porcentaje que lo eligió, que no fue muy mayoritario, pero en fin, fue la primera minoría. Así es, ¿no? sin duda. Y eso preocupa porque efectivamente contribuye con lo anterior al descrédito de la institucionalidad, ¿no? Yo creo que tenemos una ciudadanía que cada vez cree menos. Esa es mi preocupación también, sí. Que siente una ciudad más hostil, más ajena al ciudadano. Correcto. Y la ciudad, el municipio, es la identificación primera con el Estado, digamos, es la identificación primera con lo institucional. Si esto no me funciona o me funciona mal o siento que me están tonteando, entonces mi vinculación con el Estado, con la institución, con la credibilidad cada vez va a ser menor. Creo que tenemos políticos que están absolutamente a espaldas de la realidad y esto es peligroso. Esto es peligroso porque la ciudadanía tiene una paciencia que se puede agotar. Nos están tratando como tontitos, ¿no? En diversos momentos. Y eso está mal. Eso está mal. Eso no es propio de líderes, digamos, de altura. Sí, eso es. Y tienen que cambiar. Una última, que me tengo que ir. Quien trajo a Marcelo Odebrecht a Palacio de Gobierno fue Pedro Pablo Kuczynski. Toledo Dixit, ¿no es cierto? ¿Crees que hay preocupación, que puede haber preocupación en lo que Toledo comience a cantar y a contar? Yo sé. Pues yo creo que sí. Y creo que tiene varias cosas que decir. Creo que nada lo va a exculpar. Sin duda. Más allá de su responsabilidad penal, yo creo que Toledo tiene la enorme responsabilidad política y ciudadana de haber sido la gran decepción de la democracia. Absolutamente. El líder que de alguna manera fue protagonista para acabar con la dictadura, terminó siendo más de lo mismo o peor, ¿no? Eso desde lo político, pero desde lo personal era el peruano que se había hecho a sí mismo. Efectivamente, ¿no? Así es. Era, digamos, esa esperanza a la que todos quizás podíamos llegar. Exactamente. Y lo echó todo al agua, lo echó todo al tacho. Yo creo que efectivamente lo que diga va a comenzar a escocer. No creo que eso lo exculpe, por supuesto, ni creo que pueda acogerse mucho, por lo menos, quizá a la confesión sincera, pero no creo que a estos otros elementos tan comunes ahora. Pero sí, tiene varias cosas que decir. Joseph, muchísimas gracias. Vente cuando quieras para seguir conversando de estos temas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado.